Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besiat Ishmaya, con el permiso del cielo, y Bereshut Moray Barrabotai, con el permiso de mis maestros, para compartir un mensaje más de Torah. En esta ocasión queremos dedicar esta clase para Refuah Shlema de Indaya Haya Braja Bat Sheila, Esther Bat Alisa y Paloma Bat Amram, y Leilud Nishmat Geni Zion Ben Naomi y Artzion Ben Naomi. En esta ocasión, con motivo de el Lag BaOmer, de la fiesta del Lag BaOmer, del 33 de la cuenta de el Omer, vamos a hablar un poco sobre lo que fue el periodo en el que vivió Rabbi Akiva y su alumno Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué es importante esta fecha y por qué tiene que ver con ellos? Primero, ¿de dónde tenemos el minhag, la costumbre de en el 33 del Omer hacer fiesta? Y es sabido que el rabino Jaim Vital, alumno del Arizal, escribe que el rabino Arizal iba con su familia en 33 del Omer, en la cuenta del Omer, a Merón, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que hacía banquete en su honor, se alegraba en ese día. Y también cuentan de un rabino que en ese día hizo ayuno, y en sueño le reclamaron que por qué se afligía en el día de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai. También el Ben Ish Chai, cuando estuvo en Israel, visitó el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai, y es una tradición antigua de los sabios de Israel visitar en este día la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, ¿por qué es esto importante? Todo esto tiene que ver con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue un gran sabio del pueblo de Israel, fue el principal en su época, y a pesar de que había otros grandes sabios junto con él fue el que más destacó de entre ellos y el que tiene una historia muy peculiar. Voy a hacer un pequeño resumen para ir un poco más adelante. Sabemos que Rabbi Akiva, hasta sus 40 años, no era un sabio de Torah, era un hombre que se dedicaba a cuidar a los rebaños de otras personas. Él trabajaba para otros, era asalariado, no tenía propiedades, era pobre. Su padre era un converso, su madre era judía, y así vivió. Pero sabemos que por sus buenas cualidades, la hija de su patrón dice: este es un hombre con el que yo quisiera formar una familia. Y a pesar de que el padre no está de acuerdo porque él es un ignorante que no tiene estudios en Torah y no tiene también parnasá, no tiene cómo sostenerla, dice: ¿qué va a hacer con mi hija? ¿Qué le va a dar de comer? El padre se opone a este matrimonio, pero a pesar de todo la hija ve las buenas cualidades de este hombre, se casa con él, a pesar de que también ya tiene más de 40 años, y le dice: mira, yo estoy dispuesta a estar contigo, pero ve a estudiar Torah. Lo manda a estudiar Torah. Sabemos que se va 12 años, que regresa y que escucha que ella le dice a su vecina: si mi esposo me pidiera otros 2 años, se los daría. Y él vuelve a irse otros 12 años a estudiar, y cuando regresa después de 24 años de estudiar, regresa con 24,000 alumnos. Sabemos que estuvimos de duelo desde Pesaj hasta el 33 del Omer, y sabemos que es por el recuerdo de que estos 24,000 alumnos de Rabbi Akiva van a fallecer. Dicen que las fuentes, que por no tener respeto unos de otros, por no darse el kabod, el honor que se debían unos a otros, fallecieron. Y que fue que cada día aproximadamente morían 700 alumnos de Torah. Ahora, tenemos que ponernos un poco en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento en Israel. 50 años antes se había destruido el templo y habían muerto 1,5 millones de judíos en ese momento. Pasaron 50 años y entonces pasa lo de Rabbi Akiva. Y en ese momento
También se levanta nuevamente el pueblo de Israel para buscar su independencia con la revuelta de Bar Kokhba, y vuelven a morir 1.5 millones de judíos. O sea, en menos de 50 años murieron 3 millones de judíos. La Torá estuvo en peligro de transmisión, porque si no hay quien la enseñe y no hay quien la reciba, se pierde la Torá, se pierde esa conexión, se pierde eso que en hebreo se llama Masoret, la transmisión de maestro a alumno, de padre a hijo, eso se pierde. Entonces, en el momento en el que mueren esos 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, la transmisión de la Torá está en peligro. Hay mahloket en cuándo dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva. Algunas fuentes dicen que en el 33 del Omer dejaron de morir, y otros dicen que no, que siguieron hasta la fiesta de Shavuot. Como sea, este día 33 del Omer, como ya dijimos, se conoce que es la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ahora, ¿qué tiene que ver Rabbi Shimon Bar Yochai con lo que estamos contando de Rabbi Akiva? Para los que no conocen la historia, Rabbi Akiva, después de que murieron esos 24.000 alumnos, aproximadamente tenía 80 años. Así que si nos podemos a pensar en esto, en que Rabbi Akiva ya es un anciano, que ha visto morir 3 millones de judíos, que en su juventud, cuando tenía veintitantos, ocurre la destrucción del templo. Ha pasado calamidad tras calamidad, percance tras percance. Y cuando se está reconstruyendo la transmisión de la Torá, su carrera se trunca porque sus alumnos mueren. 24.000 alumnos, imagínense que en ese momento era un mundo de alumnos. Y cuando esa transmisión se corta, prácticamente está recibiendo en su cara un golpe que le dice: lo que estás haciendo no tiene sentido. Y Hashem le está diciendo: ¿sabes qué? Esto es una misión perdida. Podría entenderlo de esa manera. Al morir sus 24.000 alumnos, puede decir: no quedó ni uno de todos ellos. Eran grandes sabios, eran los líderes de la próxima generación, y se mueren. Así que con 80 años, un hombre habrá dicho: bueno, hice todo lo que tenía que hacer, di todo lo que tenía, transmití todo lo que tenía que transmitir. Si Hashem no quiere que mi Torah se siga transmitiendo, este es el mensaje que me habría mandado para decirme: ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu enseñanza, retírate, cuelga los tenis, cuelga los guantes, cuelga las botas, tu pelea se terminó. Recordemos también que Rabbi Akiva fue perseguido por enseñar la Torah. Su vida estaba en peligro. Constantemente los soldados romanos lo buscaban porque él era el líder de la cabeza del pueblo judío espiritualmente hablando. Entonces, con todo esto en contra, a los 80 años, cuando mueren sus 24.000 alumnos, Rabbi Akiva no se da por vencido y dice: bueno, Hashem me dio fuerzas una vez, me las va a dar de nuevo. Y continuó enseñando. Buscó sabios, gente entendida, y sabemos que tuvo 5 alumnos importantes y destacados. Y cada uno de ellos nos trae un poco de la enseñanza de Rabbi Akiva. Y al final ellos preservan ese conocimiento que Rabbi Akiva tenía, ese conocimiento que él transmitió a sus 24.000 alumnos que fallecieron, lo vuelve a transmitir a estos 5 sabios. Y se van a llegar a convertir en los sabios de la próxima generación. Así que al final Rabbi Akiva no se rinde y por 40 años más instruye una nueva generación de sabios, y ellos son los que transmiten la Torá al pueblo de Israel. Así que si Hashem no lo hubiera querido, en ese momento se pudo haber cortado la transmisión de la Torá oral del pueblo judío. En esa generación, en ese periodo de tantas persecuciones, de tantas muertes, si Rabbi Akiva no hubiera tenido la determinación de continuar con su labor de enseñar Torá, ahí se habría acabado la Torá del pueblo de Israel. Ahí se habría acabado la luz, la sabiduría que tenemos hoy en día. No es por nada que Rabbi Akiva, su generación y sus alumnos son principales en lo que es la Torá. Al final van a ser estos alumnos de Rabbi Akiva los que van a transmitir su conocimiento a Rabbi Yehuda Anasi, quien va a compilar toda la Mishnah con sus alumnos, y van a dar después pie a lo que es el Talmud. Pero todo esto empieza con ese trabajo de Rabbi Akiva, ese periodo de crisis en el que la transmisión del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, podía haberse acabado. Pero él no se da por vencido, forma nuevos alumnos. Y sabemos que en el final de sus días, el imperio romano lo atrapa y lo encarcela. Y hay un pasaje muy hermoso
en el último libro del Masejet Pesajim, el último capítulo sobre el Talmud de Pesaj, sobre la fiesta de Pesaj, en el que Rabbi Akiva ya está en la cárcel. Y Rabbi Shimon Bar Yochai se mete a la cárcel a visitarlo. Y le dice: Rabino, enséñame Torah. Y Rabbi Akiva le dice: sabes que yo estoy aquí por enseñar Torah. Si te enseño Torah, te pongo en peligro. Y Rabbi Akiva le dice: por favor, Rabino, a como de lugar tienes que enseñarme más Torah. No me puedo ir sin una enseñanza tuya. Pero está en la cárcel, tiene guardias al lado suyo. Saben que Shimon Bar Yochai es uno de sus alumnos. Así que lo tienen bien vigilado. Y Rabbi Akiva le dice: te pongo en peligro. Él le dice: mira, si tú no me vas a enseñar, le voy a decir a mi papá que diga algo sobre ti delante del gobierno para que te inculpen más. Dice: y entonces yo voy también a poner mi vida en peligro. Entonces Rabbi Akiva dice: está bien. Dice: pero quiero que sepas. Y esa es una frase célebre que queda para las generaciones. Y le dice: más de lo que el becerro quiere tomar leche, la vaca lo quiere amamantar. Diciéndole que más de lo que tú quieres aprender, yo te quiero enseñar. Y como les digo, él está rodeado por guardias romanos en la cárcel. Y entonces le da unas enseñanzas muy curiosas, porque le dice: mira, cuando quieras acabar con tu vida, ve y busca el árbol más alto y cuélgate de él. Podríamos pensar: ¿qué tipo de enseñanzas tan extremistas le está enseñando este rabino a su alumno? Pensemos que Rabbi Shimon Bar Yochai en ese momento tampoco es un adolescente, no es un joven, también es un hombre de 50 a 60 años. Akiva está cerca de sus 120, pero él está hablando en clave. Por estar rodeado de romanos, no le puede enseñar Torah como se debe. Y le habla en clave, está diciendo: cuando quieras que tus palabras sean tomadas en cuenta, tienes que apegarte a la sombra de un sabio más grande que tú. Busca al sabio más grande y replica sus enseñanzas. Y eso es lo que te va a hacer que puedas ser mejor recibido a los ojos de tus alumnos, de tus compañeros. Entonces busca siempre las palabras de la persona más grande para que las tuyas sean igualmente grandes. Otras enseñanzas más, y entonces Rabbi Akiva se va. Obviamente los sados dicen: por fin lo doblegamos, por fin este hombre ya no enseña Torah, pero él no sabe que delante de ellos se está enseñando con palabras rebuscadas, aún está dando mensajes de Torah a sus alumnos. Y ese fue el mensaje de Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai, que incluso en el momento en el que el gobierno romano, en el que las naciones más quieren oprimir a Israel, Israel no debe abandonar su Torah. En el momento en el que la historia de Israel, la transmisión de Israel se juega en cada generación, no podemos abandonar nuestra Torah. No podemos abandonar la dulzura y la sabiduría que tenemos en nuestras manos. Y estamos obligados los jóvenes a buscar maestros y aprender, y nuestros ancianos a enseñarnos. Y que podamos inculcar esas enseñanzas a la próxima generación. Este es mi mensaje con respecto a el 33 de la cuenta del Omer. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen, que tengan refuah shlema para el pueblo de Israel, para las naciones de la tierra, donde quiera que se encuentren, y que busquen la paz para Israel. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Nos despedimos por el momento. Shalom.